Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de UX Minds. En esta ocasión conversamos con Andrea Zanelli, ingeniero con décadas de experiencia en investigación y gestión. Junto a Santiago Bustelo nos cuenta cómo desde esa experiencia tiene miradas que nos acerca mucho a los diseñadores. Ambos fueron descubriendo estos puntos de encuentro y cómo la posibilidad de hacer buenas preguntas y jugar libremente es central para la innovación tecnológica. Los escuchamos. Ahí, Andrea, hay un tema que me parece muy interesante, cómo tu visión de la ingeniería que surge de la investigación, ¿sí? Sí. Que arranca por ese lado, no es un tema científico de ciencia abstracta, digamos, matemático, sí es de ingeniería, pero no es de ingeniería de, digamos, es ingeniería de investigación, ingeniería de crear un valor con altísima incertidumbre. Sí. Y me parece, una cosa que siempre me pareció muy interesante las veces que conversamos es cómo esa visión yo la veo muy cercana a veces a la visión de diseño, por lo menos la que yo propongo con nuestro equipo, porque no es la visión de ejecución de cosas resueltas. Yo creo que de eso el ámbito del diseño, entendido como una cuestión de generar valor y de innovación, puede aprender mucho de esas conversaciones, porque en lo que es la investigación en ingeniería, ha habido que defender durante años de recortes de presupuesto para que en Argentina Sí. estamos investigando, para qué en Argentina estamos corriendo un riesgo cuando la visión, me acuerdo cuando en un congreso del IAPG, ¿sí? Que aprendí muchísimo ahí con Roberto Cunningham, Sí. de cuando había hecho el congreso de innovación del Dinotec, ¿sí? Y contaba esta cuestión, ¿no? Que en un país tercermundista, por así llamarlo, en un país con una economía dependiente en realidad, ¿sí? Innovar es un riesgo muy alto, mientras que en un país central, por así decir, en esa idea, y no innovar es un riesgo muy alto. Y hay una cuestión donde creo hay una visión muy extendida en Latinoamérica donde la tecnología es algo que viene con blister, Sí, viene ya totalmente. en caja. Me parece muy interesante, no sé qué conversaciones has tenido que atravesar en tu carrera para poder hacer defender ese lugar y no caer a, bueno, lo que es muy fácil de explicar y muy fácil de ver y muy fácil de medir. Mira, es interesante, es un debate continuo, es un debate que no... hasta el último día en Tenaris básicamente discutíamos temas como esos. ¿Vamos a desarrollar? ¿No vamos a desarrollar? Si me preguntas a mí, el valor más grande que da es que la gente aprende, teniendo herramientas abiertas, haciendo los desarrollos propios. Motivás a la gente. Y eso es independiente de una economía dependiente, con perdón de la redundancia, o de una economía del tercer mundo. Es cierto que vos decís, yo quiero una solución cerrada, rápida, vayamos rápido del punto A al punto B. ¿Qué pasa en el área de investigación de la ingeniería? Quiero dejar ese punto claro, no estoy hablando de nanotecnología o de espacios de software. Te encontrás con problemas variables. Lo que te viene no es siempre lo mismo. Esa mentalidad del paquete cerrado es muy de un Fordismo. Digo, van a venir 100.000 autos negros por mes, maestro, usted no puede. Y la realidad es que ni siquiera es cierto eso, ¿no? Porque la pintura negra se le acabó a este fabricante y ve otra pintura, seguramente la boquilla no la procesa igual. Vos venís del diseño y probablemente en algún momento de tu vida tocaste un aerógrafo. Entonces, lo sabés. Y realmente en un país como el nuestro, te quedás atado a comprar un paquete externo. Si no lo podés desarrollar vos. No quiere decir que vos tengas que desarrollar todo. Pero sí tenés que tener vos la capacidad, el intelecto, la inteligencia, la facilidad y que vos lo puedas disfrutar, ¿no? De integrar cosas. Digo, yo no voy a desarrollar sensores de strain gauges, es muy caro. Pero no voy a comprar un sensor completo armado. Déjame que yo pegue los strain gauges, alguien aprende. Ahí es donde uno se pregunta, ¿por qué tiene interesante la ingeniería? Probablemente tenga el proceso mental, el proceso lúdico. El ingeniero es un tipo que le gusta jugar. En mi época el ingeniero era el que compraba el mecánico. Y vos te amabas la ingeniería porque jugabas. Entonces,
Si a vos te dicen, che, te compro el auto ya hecho, no es lo mismo que armártelo vos con el mecano, ¿viste? Por eso los pibes tunean los coches. Vos decís, bueno, es una forma de arte o no es una forma de arte el tuneo, o una forma de ingeniería. Bueno, hay una etapa lúdica, digamos, vos te divertís metiéndote en una máquina, viendo porque no funciona. Vos te dices, esta es la máquina, esto anda, pum, bien, la pongo a funcionar, perdí una hora. Viene un tubo torcido, la máquina no anda. Llamás a Estados Unidos, pagás en dólares. Digo, aún económicamente hay que entenderlo, que no siempre la solución de paquetes cerrados es la más eficiente. Fíjate como vos contabas, ¿no? La motivación por la que una persona termina dedicándose a la ingeniería, ¿sí? Porque jugaba con los mecanos, que es una experiencia muy parecida a lo que yo tengo, ¿sí? Yo me dediqué a esta disciplina porque es lo más parecido que encontré a ser inventor, Claro, ¿sí? En muchos aspectos, a ver, yo recuerdo cuando era chico, yo empecé a programar porque me fascinaban los videojuegos. Tenía claro. 7 años y yo quería ser uno. Después lo logré finalmente. Se colgaba igual, ¿no? Y yo quería inventar cosas, quería crear cosas. Después en la carrera a uno se lo encasilla como que uno tiene que producir. Sí, Entonces cambiamos el propósito por la producción. A mí me sí, parece que era un desplazamiento grave, ¿no? Pasamos de elegir una carrera que yo veo que la ingeniería del diseño tiene muchos puntos afines. Y lo que contás, digo, fíjate cómo jugar con los mecanos o con los Lego, ¿sí? Puede dar lugar a un ingeniero o a un diseñador, porque sí, también tengo esa experiencia. ¿verdad? Y cómo después la cuestión es que estamos hablando de cuestiones que es em, donde se hace como se termina alienando esa capacidad. Se considera que eso es una pérdida de tiempo. Me acuerdo una definición, ¿no? Una idea que es que la presión por producir ahoga la capacidad de crear. Por supuesto. A ver, matemáticamente, a mí me pasó muy gracioso. Estábamos en. Venía un tipo y me decía, che, necesito tantos ensayos, tantos ensayos, tantos ensayos, necesitamos más ensayos a la máquina. Bien, ¿qué ocurría si yo le ponía 100% de ocupación a la máquina para producir? Venía una idea nueva y la máquina no tenía lugar. Es como decir, bueno, yo tengo 16 horas diarias con él, de mi cerebro despierto, si lo uso 16 y media. ¿Cuándo escucho un disco? ¿Cuándo veo un documental? Demás? ¿Cuándo veo un video de YouTube? A un youtuber para fritarme el cerebro en 5 segundos. La misma persona me dice, encontré un paper sobre ocupación óptima de máquinas en un centro de investigación. Abre el paper y decía, tenés que tener ocupada 50% del tiempo. Yo no sé, no se puede sacar ese óptimo. No hay forma de medir las variables que entran en juego. Pero básicamente la conclusión era, tenés que tener espacio libre para meter la idea, la creatividad. Entonces, la misma persona que me estaba pidiendo productividad, me traía un trabajo donde mostraba que la productividad in extremis conspira contra ese espacio que necesitas para que una idea entre. Ahí hay un tema, Andrea, que tiene que ver con otra definición, que es a veces esto de nutrirse, otra palabra es inhalar y después exhalar. Porque Sí. está la cuestión de la productividad pensando como la exhalación constante hasta quedarse sin aliento. Te quedás sin espacio, te quedás sin. Tus neuronas no dan más, tus ideas no salen, te persigue, te ocupa todo el tiempo, te ocupa todo el tiempo. Vos necesitas ese espacio lúdico, pero realmente funciona el espacio lúdico, ¿no? Surgen las ideas y después se impactan en la productividad positivamente. El día que la máquina se rompe, ¿qué haces? Llamamos a Estados Unidos porque la compré hecha. No, vos tuviste tu espacio, te guardaste un cachito, la conocés, te gustaba el mecano, te gusta la máquina nueva, le pusiste un sensorcito porque te cayó para probar, conspiraste o trabajaste en negro durante un tiempo, a escondidas. Eso paga después. Eso A te paga. nosotros nos ha pasado también eso. Por ejemplo, los primeros proyectos donde estábamos incorporando sesiones con usuarios, los clientes que no sabían qué era o desconfiaban, ¿no? Decían, ¿y por qué vas a cobrarme más? Se supone que vos ya sabés, como si mi trabajo fuera tener respuestas en el bolsillo, pero más nuevos. Y las hacíamos también escondidas, entre comillas, y después las empezamos a mostrar, pero sabiendo que desde el principio, si preguntábamos, nos iban a decir que no. Y hay mucho Claro, de lo que vos tal contás cual, tal cual. que me contás cuestiones que vienen de la década del 80 en ingeniería, que nosotros estamos viendo hoy en el 2020 en diseño. Hay un drive de productividad en la cultura, si querés,
occidental, occidentalizada, noroccidental, atlántica, ponerle el nombre que vos quieras, que tiende a ser siempre dialéctica, ¿no? Productividad versus creatividad no funciona. Alguna vez me preguntaste por qué veo el mundo a veces de una manera... A nosotros nos metieron mucho en la cabeza en el secundario, un profesor en particular, el hombre del Renacimiento. Te queda ese modelo que vos tenés que ver un poquito de todo, tenés que alejarte y ver la humanidad, ¿no? Humanismo en ese sentido, ¿viste? Te dan un paso para atrás. Entonces vos sabés que no hay manera de que el sistema funcione como partes separadas. Vamos a la productividad, no vamos a dejar un solo espacio para que el tipo vaya a ver el Miguel Ángel, ¿viste? Ese tipo se te frita. Lo corres 1 milímetro y no te sirve absolutamente para nada. Y hay otro tema, Andrea, que es también creo interesante entender que la productividad del ingeniero y la productividad del diseñador no es en hacer los planos más rápido. No. Es en hacer el plano tan bien que después tu producto funcione bien. Exacto. Porque tu productividad no es la tuya, es la de lo que vos construyas. Sí. Hace poco me dieron un esquema, ¿no? Dice, tenemos que optimizar esta nave industrial. Bueno, analizar la optimización de la nave industrial. Entonces agarraban y medían los kilómetros por día que se movía una pieza. Entonces minimizaban esa variable. Entonces decís, che, alto. Y si no uso la nave, directamente hago otra cosa. Mirá, qué bueno, se me ocurrió. Y sí, porque estás mirando a resolver un problema, optimizarlo matemáticamente cuando haces una optimización local, ¿no? La falta esa del zoom, de irte para atrás y ver la escena. La productividad tiene ese factor contraproducente. No la tenés que dejar de lado. Estamos en un mundo capitalista, hay que producir más, es importante. Uno y lo otro, no es uno o lo otro. El énfasis en el y. Vos no tenés que dejar de lado la productividad. No podés obsesionarte con esa. Ese es el único problema. Si yo quiero ser productivo, bueno, entonces el tipo va a estar todo el día produciendo. No. Yo quiero ser productivo. Para eso necesito escuchar un poco de música. Y no en el sentido neurocientífico, bueno, mis neuronas se desconectan. En el sentido aún creativo. Vas a tener mejores ideas más productivas, ideas nuevas. La persona que está haciendo ese trabajo es una persona, ¿sí? Y eso también se deja de lado. Yo tengo una expresión que digo, en la década del 60, la droga de moda, 60, 70, ¿no? Las drogas del momento eran los alucinógenos, porque el mundo era una porquería, así que imaginemos otro. Después en los 80, 90, 2000 teníamos tal vez la droga de moda, era la cocaína, la ambición, la producción. Y ahora es el clonazepam. Si hay algo que caracteriza nuestra década es el clonazepam, que es la resignación. Estamos quemados. Está tan normalizado, ¿no? Que eso a mí me llama la atención. Me llama mucho la atención que se haya normalizado a tal punto un desvío de decir, si la gente tiene que estar medicada para trabajar, el trabajo no debe ser bueno. Y no sé cuánta preocupación hay, sobre todo lo que contás, ¿no? Donde parece tan revolucionario aún hoy decir, no, o sea, tener que justificar, incluso diciendo, mirá, si al tipo no lo quemás, es más productivo a largo plazo. Pero es así. Claro, pero fíjate que no dejamos de conversar dentro de la misma mecánica que es la productividad como algo importante. En una empresa muy grande en la que trabajaba hasta recientemente, los planes eran de 1 año. Los planes de desarrollo eran de 1 año. Vos tenías que cumplir en 1 año. Entonces, había una unidad de medida que vos tenías que inventar algo en 1 año. Entonces, estamos en siglo XXI, estamos en la segunda década del siglo XXI, no podemos estar pensando todavía eso. Recién se les había ocurrido la idea de decir, bueno, capaz que podemos solapar los proyectos entre los años. Entonces, te ponen en productividad y te ponen plazos, que es aún peor. Yo en 1 año te mido cuánto produjiste. Ya está, se te quemó la capacidad de crear. Sí, encuentro mi tiempo libre, pero en 1 año tengo que llegar con 127 ideas, ponele, ¿no? Productividad en el ámbito creativo, tengo que llegar con 5.000 horas de uso de una máquina sobre las 7.000 disponibles. Y mes a mes te dicen, che, pero usaste tantas horas, te quedó algo libre. ¿Sabés que ensayé una cosa nueva? Está bien, pero ¿cuántas horas te llevó? No estamos midiendo eso, es un producto nuevo, ¿me entendés? Esto es nuevo. Existe esa productividad y encima esas
barreras. Cumplimos un año calendario, llega diciembre en la Argentina, tiene que haber quilombo. La creatividad no puede estar restringida a eso, más allá de las estaciones, los colores, los olores y las alergias que generan las diferentes estaciones. Hoy la creatividad, la productividad se pauta en sprints, si estás siguiendo algún método, 15 días, vamos a hacer un sprint, un scrum, y sacamos una idea en 15 días. No funciona así, ¿no? Ahí yo veo que se trata de generar soluciones, de proponer métodos que hacen sentido, que parecen consistentes, ¿no? Que uno los lee, los Los escucha, papeles son muy simples, sí. ¿no? Y para problemas que son tan complejos. Y además, lo gracioso es que una vez que te funciona el método, capaz ahora el problema es que tenés entonces, una vez que ese método funcionó, ahora no tenés ninguna garantía que funcione porque ahora el problema es distinto. Tenés Exacto. otra índole a trabajar. Hay un montón de cuestiones donde veo nuevamente, ¿no? Como Scrum, por ejemplo, que contabas, viene propuesto por las áreas de ingeniería, pero Scrum funciona muy bien cuando es una metodología de ejecución, no para inventar. No, no. Está muy bien para una metodología de ejecución donde además en el equipo cualquiera puede tomar cualquiera de las tareas que están en el backlog, ¿sí? Si vos tenés tareas, nos pasa mucho en diseño, ¿no? Que estamos trabajando en ese quiebre, donde uno de los temas que aprendimos con Lean, o con, si querés, calidad total, como le llamamos en la década del 90, es lo mismo, ¿sí? No, Pero el tema es que el pase de manos es un desperdicio. no. Entonces, la idea es que en Scrum vos reducís las esperas a cambio de generar pases de manos. Entonces, no tenés, digamos, de algún lado la sábana te va a quedar corta. Y la capacidad de la gestión, que es lo que vos desarrollaste tantos años, tiene que ver con conocer esas variables y hacer un balance con qué es lo que te conviene manejar. Si vos lo mirás bien, todas estas metodologías y decís, esperemos un segundito, esto es todo razonable lo que dicen, por eso se venden. Lo que pasa es que le cambiamos la etiqueta. ¿Te acordás el libro ese que era llamado El Secreto? Fue un bestseller. Que era creo que era una autora que proponía un método para ser millonario, vendía el secreto, ¿no? Y me acuerdo un crítico que hizo un comentario muy inteligente, dice, la verdad este libro no tiene nada original, el secreto lo conocemos hace miles de años, el verdadero secreto, que ya sabe la humanidad, es el que convence a otro que tiene el secreto y le vende esa convicción. Ese es el único secreto para hacerse millonario. Y yo te veo estos métodos tan buenos, aparecen sistemas armados en estos conceptos y básicamente hacen cosas razonables. Si hago esto primero, después no puedo hacer más de 5 cosas por día, mi to-do, doing, done. Ok, maestro, no me lo vendas como una cosa nueva. Si uno piensa, estas cosas salen solas. Los métodos japoneses, el método Toyota, era hacer las cosas prolijas, no se aleja mucho de eso, no perder tiempo en boludeces, hacerlas ordenadamente y fijarte, si te equivocaste, la corrijo y lo vuelvo a hacer, nada más. Ahora te lo venden, vienen 27 millones de asesores, viene todo un ecosistema de eso y se lo venden a los CEOs y después vienen los CEOs y dicen, no, viene un tipo que me contó una cosa buenísima y vos te querés matar. En una entrevista laboral me dicen, pero usted está certificado como Program Manager. ¿Perdón? ¿Usted conoce el PMI? ¿Qué es el PMI? Program Management Institute. Uy, carajo, para hacer... Yo manejé proyectos durante 30 años y no tengo esto. Bueno, debe ser una boludez. Entro, uso $5.000 para la certificación. Me están tomando el pelo, señores. ¿Y esto después qué hago? Mido los metros que se movió la pieza. Aprendo a medir esos metros y no me doy cuenta, maestro, que no necesitaba mover la pieza. El truco era que no había que mover la pieza en ningún momento. Entonces, hay mucho de eso con todos estos métodos modernos. Sirven para educar a una persona que capaz que está así, metida con la productividad, con las unidades. Entonces dice, mirá, apareció un método en el cual me explican que tengo que parar a pensar. No lo sé. Meterle el sentido común a una sociedad o a una cultura empresarial y de gestión obsesionada con el output. En definitiva, producir resultados para los accionistas.
Porque la empresa, digamos, hay toda una estructura, como decías, ¿no? Estamos en una sociedad industrial y capitalista, donde la empresa, si no genera cierto nivel de resultados, se le cae el negocio que la sostiene. Sí, y no solo, ahora se le agrega de vuelta la escala del tiempo. Porque estamos empezando a dejar de hablar del valor, ¿sí? Y darle más valor a la derivada, ¿no? Hablando de la tasa de crecimiento, por ejemplo. Esta empresa tiene un proyecto de crecimiento del 15%. Eso significa, voy a aumentar tanto dinero en tanto tiempo. Entonces, vos tenés dos maneras. O aumento la cantidad de dinero o reduzco el tiempo. Entonces, hay como una aceleración, hay como una búsqueda de tener más resultados en menos tiempo, ¿no? No es solo satisfacer al accionista, sino satisfacerlo más rápido. Entonces el accionista viene y me dice, no, pero tengo este método que me va a dar los mismos resultados más rápido. Pero es una proyección. Terminás en el viejo chiste de que un project manager es el tipo que cree que 9 mujeres en un mes dan a luz. Eso es lo que yo te decía de la escala del tiempo. Hay escalas, como dice mi psicólogo, cronológicas y escalas lógicas. Y eso no se reduce, o sea, la velocidad a la cual se producen las reacciones químicas en nuestro cerebro, la velocidad en la cual tardamos en escuchar como hablábamos hoy. La sonata 111 de Beethoven puede durar 14 o 18 minutos, no la vas a escuchar en un minuto. ¿Vos te acordás, sobre todo en la década del 50, 60, que empezaron los métodos de lectura veloz? Lea a Melville en una hora. Eso no funciona. Pero hacia eso vamos. Bueno, voy a tener ganancias, pero ¿en cuánto tiempo? Yo soy un unicornio porque yo garantizo ganancias en menos tiempo, yo te produzco más. Y en todos los ámbitos creativos, y ahí se une particularmente el diseño, particularmente la investigación, en parte la parte creativa de la ingeniería, las ideas requieren una maduración, requieren un tiempo, requieren un desarrollo, y no hay método Lean, no hay método Scrum, no hay método Toyota que te lo pueda salvar. No hay 5 personas pensando simultáneamente, piensan lo que una persona tardaría 5 días. No hay manera, no hay manera. Hay un tema ahí que tiene que ver también con cómo no podés sumar juniority y generar seniority, ¿sí? Claro. O sea, una persona que tiene cierta experiencia simplemente toma decisiones de otro tipo y no está mal no tener esa experiencia o tener 5 personas con 5 años de experiencia en vez de una con 25. Son cosas distintas. Claro, pero ¿qué te entra ahí? Decís, 5 sueldos de junior son un sueldo de senior. Como cada dólar significa un output, en el punto de vista de la gestión estrictamente matemática, yo le pago a 5 de junior y tenemos que tener el mismo resultado. Cuando vos abstraes algo, cuando generas alguna variable abstracta y perdés el sentido de a lo que refiere esa variable, empezás a plantear absurdos. Y lo que sucede también es que dentro de las organizaciones hay una escala de autoridad en la cual ese absurdo se plantea como algo que debería estar ocurriendo. Y con lo cual, me decías, se mide a la gente. Si la gente produce de acuerdo a lo que ese absurdo propone o impone. Y como decías antes, yo me pregunto, ¿no? Pues las metodologías te proponen formas de medir a veces, pero ¿hay una forma de medir las metodologías? No. Entras en el famoso tema de los paradigmas de Kuhn cuando hablas de cosas que no son comparables, no son enteramente comparables. A ver, hoy en día, y es un problema serio, se mide a partir del dinero. La eficacia de una economía, la eficacia de una persona, cuánto ganás. Genero dinero y soy más efectivo. Esa es la mentalidad de un virus. Preguntarle al COVID. Me reproduzco rápido, ya está, pero es un virus, maestro. Todos somos seres humanos, somos multidimensionales. Vos trabajaste en un proyecto muy interesante, que era el proyecto de evaluación de personal. Era un proyecto en el cual el input era multidimensional. Vos evaluabas la capacidad de la persona, los proyectos que había terminado, cómo se había desarrollado en los proyectos, cómo esa persona se interactuaba con sus compañeros. ¿Cuál era el resultado de todo eso? Era un número entre 1 y 5. Eso se llama una transformación contractiva matemáticamente, ¿no? No podés volver para atrás. Entonces, al final, ¿qué hacían los gerentes? Decían, bueno, ok, yo miro a esta persona con este número. Bueno, ok, le voy a sacar un poquito de interacción con la persona, pero le subo un poco para que me queden 5. No funciona. Medís a la persona, medís una economía con números
muy restrictivos y tiene nombre, ya lo estudié, cuando el modelo, y sobre todo un modelo que es excesivamente simplista, te guía tus decisiones. En otras palabras, el modelo es cierto y hay que desconfiar de los hechos. ¿Sí? Los modelos van a existir siempre. Es una forma de pensar del ser humano, ¿no? El ser humano, en mi opinión, necesita formar modelos para interpretar. La realidad es infinitamente dimensional e está infinitamente desconexa. Yo veo atrás tuyo unas cajas y nada me dice que esas cajas tengan necesariamente que tener un orden. Entonces yo empiezo a decir, no, pará, ¿cómo miro esta imagen? ¿Cómo miro cada píxel y le hago sentido? Bueno, es una caja. Ya está, no tengo que pensar más qué es lo que hay adentro. Ya hice un modelo. Es una biblioteca, entonces adentro está llena de libros. Y si vos en el medio me pones un hámster, me voy a volver loco como me está rompiendo mi modelo, ¿no? No tenemos que sobrevalorar a los modelos. Y una cosa interesante que yo aprendí de los ingenieros es cómo muchas veces hay cuestiones de darse cuenta que el modelo mismo sobre el que estás trabajando y que funciona, tiene puntos de quiebre que te generan un montón de vulnerabilidades. Por ejemplo, o sea, vos no suponés que un auto de golpe le desaparecen las ruedas. No. No es algo que vos esperes que ocurra, ¿sí? De esa forma vos no esperás que, no sé, hay ciertas interferencias eléctricas que ocurren en un transistor, en un chip, pero uno no supone que eso sucede. Uno supone que si guarda un dato en la memoria está ahí, y eso es mentira. Hay un montón de cuestiones que después han aparecido, por ejemplo, ataques. Explotando esas pequeñas el impacto posible, no lineal, de esas pequeñas fluctuaciones. Y eso también lo vemos en las cuestiones humanas. Vemos que en las cuestiones humanas yo supongo que algo va a tener sentido, pero en definitiva, del otro lado termina ocurriendo otra cosa, que no es lo que yo suponía que tenía sentido. Sobre todo cuando trabajas con gente del otro lado. O sea, si un transistor te puede tirar abajo tus supuestos y generarte problemas, imagínate la gente o los clientes, ¿no? Merece una larga, un interesante estudio los debates iniciales sobre los modelos de la propagación del coronavirus. Aún hoy se sigue hablando de una curva. Entonces alguien dice, bueno, este país tiene una curva. Bueno, la curva viene en un modelo matemático en el cual vos tenés una cajita. ¿Te acordás los modelos tipo juego de la vida? Si esta cajita acá al lado se conecta con la otra, cambia de estado. Entonces eso genera la famosa curva pico, A ver, Gran Buenos Aires, Cava, Espacio, Mendoza. No funciona ese modelo y lo forzamos. Y decimos, llegamos al pico de la curva, maestro, no estamos hablando de ninguna curva. No existe, ese modelo no funciona. Por supuesto, no podés analizar la realidad completa. O en principio decidís no hacerlo. O en principio suspendés tus propias capacidades intelectuales, se las delegás a otro porque si no, mira, esto me supera. Y pasan las cosas que pasan, ¿viste? Finalmente los modelos no funcionan. El modelo funciona perfectamente en su entorno. Como estamos tratando de encontrar modelos y además aferrarnos a ellos y no aprendemos que ese modelo siempre va a tener un límite y que capaz lo que querramos resolver con esa receta quizás sea un problema con una complejidad intrínseca que no admita ese tipo de solución nunca. Que nos podemos acercar, podemos reducir riesgos, pero no podemos forzar ese proceso. No. En algún momento haces el clic, te salís de un modelo y como bien te diría Kuhn, vuelvo a repetirme, caes en otro modelo. Que además no es compatible con el primero. La confusión entre esfuerzo y resultados, que es una confusión habitual. Exacto. Y por eso, como veo, ¿no? Como en los proyectos se tiene esta cuestión de presión, o decías, es más barato, tengo 5 juniors, entonces es mejor, es más barato. Porque aparte se ve que están corriendo, revolviendo papeles, entrando datos en la computadora, sacando maquetas, en tu caso, o bocetos. Y no pasa por ahí. A ver, quiero decir, hay que laburar. Aprender muchísimo en el camino. Y lo vas a aprender para otros proyectos. Lo que vos transcurriste ahí, los sensores que utilizaste si sos ingeniero, las técnicas matemáticas, las herramientas de lo que aprendiste hablando con la gente, vos, lo que aprendiste en negociación. Todo lo que vos aprendés en negociación lo vas a aplicar en la próxima experiencia usuaria.
¿Por qué? Bueno, hay un espacio cultural. Tenés que tener la cabeza un poquito abierta. Tenés que tener tu lado humanista, si querés filosófico, llamarlo. Esa abstracción de pensarte a vos mismo pensando, de verte a vos mismo pensando. Eso te va a ir sumando lentamente. Entonces, bueno, un día vas a decir, esta solución la cambio y la aplico acá. Ese tiempo que vos no estuviste produciendo te genera una ayuda posterior. Es así, digo, no tolero que me lo discutan. Y me parece buenísimo, Andrea, que lo cuente alguien que haya estado en un área que desde afuera parece tan dura, ¿no? Como la ingeniería, Sí, la investigación, la simulación numérica, porque muchos ingenieros que ven la ingeniería como una cuestión productiva, entre comillas, ¿sí? El sí. espacio de descubrimiento necesario, que se lo estamos a veces tratando de dar desde el diseño, se cuestiona como si fuera una pérdida de tiempo porque no se entiende. A ver, yo puedo sentarme a leer un libro de Nassim Taleb en mi horario de laburo. Y me pueden mirar espantosamente mal. Y yo digo, bueno, estoy estudiando el tema de los vías o de la teoría de toma de decisiones. Y vos lo vas a tomar alguna decisión después, capaz con eso que te quedó en el background. A ver, hay un tema de maduración. Tener una experiencia no es verla en la televisión, no es que te la cuenten, la tenés que transitar. Y no hay otra manera que con el tiempo, con los años. Y lo lamento, porque cuando vos sos joven, y todos hemos sido más jóvenes, y hemos creído que sabíamos todo porque leíamos a gente grande que había tenido las experiencias, ¿no? Pero hay que transitarlas. Entonces vos venís y decís, che, maestro, mire, la productividad no es así. No te lo van a entender, ¿eh? Realmente no te lo van a entender. A veces tenés que ir con ejemplos, con la palabra de una persona que se respete. No sé cómo se llega. Es muy difícil en un mundo tan orientado a resultados. Sumale además la fascinación por los exitosos de 30, por así decir, ¿no? Fulanito tiene 30 años y es millonario y armó una empresa, ¿no? El caso de los personajes como Bill Gates, Steve Jobs, que son anomalías. Y está muy bien. Y esa gente, hay muchas cosas que tuvo la suerte de poder sobrevivir sin aprenderlas y las pudo aprender después, y la empresa sobrevivió a ese defecto, o tuvo Sí, quien lo cubriera. O de hecho, si Steve Jobs hubiera muerto en 1995, hubiera sido la historia de un fracasado. claro. Tal Porque cual. él, fíjate, en el 95 es cuando Pixar saca Toy Story, entonces esa inversión que le había hecho sin una dirección muy clara, pasa a ser una inversión en un blockbuster, ¿no? En una Sí, fábrica de éxitos. Y sí. 2 años después Apple compra Next, que la había fundido. Si hubiera muerto en 1995, 94, hubiera sido la historia de un tipo que empezó una empresa, lo echaron por insoportable, empezó otra, la fundió y después compró otra empresa y no sabía qué hacer con ella. A ver, toda esta gente que a los 30 años logra fortunas considerables, tiene todo mi respeto. Yo no lo puedo hacer, no hay ningún problema, no voy a decir. Pero como vos decís, son excepciones. El otro día leía sobre hábitos de creatividad. ¿Cómo es la gente creativa? Y bueno, alguien creyó leer un pattern en los horarios de sueño relevados de los diarios personales de Franklin, Bacon, Kant, Newton. Dice, miren, esto dormía en estas horas. Ya está, te empaquetan y te venden el modelo. Es el riesgo del Big Data, ¿no? Creer que van a aparecer patrones. Yo te conté en algún momento, estaba haciendo un curso bastante impresionante. La persona, la Universidad de Michigan, dando el curso, dice, bueno, vamos a utilizar acá un método matemático para comparar dos hipótesis. Vos vas a leer la base del modelo matemático y dices, vos no puedes comparar, tiene que ser cantidades comparables, los volúmenes de las dos muestras. Bueno, el modelo toma una muestra de 15.000 contra una de 500. Cuando las combina, la de 500 le quedan solamente 200 ejemplos. Dice, bueno, no importa, hagamos de cuenta que esto da un resultado significativo. No, señor, usted se equivocó muy mal. El viejo ejemplo vos lo escuchaste alguna vez, que se demostró que el aumento de consumo de helado en Chicago provocaba el aumento de tasa de homicidio. Señor, está leyendo cualquier boludez. Sí, pasan estas cosas. O sea, sí, Newton dormía partido, porque todo el mundo en esa época dormía partido. Y el flaco vecino de Newton no lo conoce ni nadie, no hizo nada creativo, nada que hoy evaluemos como creativo. Invertís el razonamiento. Lo ves en las pruebas hoy de
médicas. Hay que acelerar los testeos del virus. Bueno, una persona se enfermó. Están testeando sobre 100 personas. La Tierra tiene 7.000 millones de personas. Tengan mucho cuidado con las decisiones que toman. De vuelta, tendemos a ver patrones y tendemos a encontrar historias, lo que alguien llama el relato. A buscar relatos en cosas que probablemente no lo tengan. Vos, de toda la formación que tenés matemática, ¿sabes leer cuando una correlación decís, esto me parece raro, ya por la metodología, lo poca información que tengo, una muestra de 100? Bueno, está bien, ya sabés que eso puede ser un lindo titular, pero difícilmente sea una solución. A ver, para no hablar siempre bien de los ingenieros, y en eso me incluyo, tendemos a elegir modelos simples. Porque son más fáciles, son atractivos, pero no hay que enamorarse demasiado. Yo escuchaba a una persona que me venía a explicar, no, mirá, pasa tal cosa con el material, es rarísimo, hacemos los ensayos. A ver, muy rápidamente, esto es un producto. Acá pasan cosas raras, no lineales. Entonces, no las puedo medir. El resultado final es de acá. Bueno, seguramente acá está pasando algo porque acá sí lo puedo medir. Como yo puedo medir acá, extrapolo acá, que es donde están pasando las cosas. Y se sacan modelos a partir de las cosas que se pueden medir. Vos decís, bueno, ¿cuál es la movilidad en la Tierra? Y el número exacto es Google te da porque los celulares te dan el movimiento. Bien, error de vías. ¿Cuántos tienen encendido el Google? ¿Cuántos están usando? La gente va menos al supermercado. ¿Y cómo sabe Google que tiene supermercado si el chino no está en el Google? ¿Viste? Hay un bullshiteo muy grande, lo que nos trae al principio. La ciencia demuestra que... No. Y cuando se habla de ciencia de datos, asusta. Vos leíste seguramente a Tufte. Y él habla mucho de eso. Él a su vez bullshitea, ¿no? Porque él a su vez de eso genera un modelo. Pero intrínsecamente los primeros libros de él están muy bien. Lo ves todos los días. Yo como ingeniero hago esas cosas gráficas, ¿no? Como decir, bueno, toco este eje. Amplifico o disminuyo o recorto en el tiempo la escala donde yo veo mi fenómeno. Yo puedo demostrar casi cualquier cosa tocando ejes, encuadrando lo que un director de cine te decía, bueno, te cierro el plano, hasta que obtengo el resultado. La fotografía es así. Pero por un lado está la cuestión de, bueno, los modelos no son certezas, No. ¿sí? Pero eso no significa que no podamos no tener ninguna. No está mal un modelo ahora. Sesgado. Porque el modelo sirve para algo. Ahora, querés mandar un cohete a la Luna y vos suponés que la Tierra está en el centro del universo, vas a tener algún problema en calcular la órbita. El modelo es una herramienta que nos sirve para generar un resultado. Cuando no nos sirve, busquemos otro, y ese es el conocimiento científico y no la ciencia dice, ¿no? El titular, como si la ciencia fuera una señora que tiene todas las respuestas de bolsillo. El modelo lo vas a usar para lo que vos necesites. En ese ejemplo venía de los lenguajes de programación, ¿no? Que es otro clásico ejemplo de modelos. Tenemos Python, hemos resuelto todos los problemas de la programación del mundo. No, señor, si usted habla en chino, usted no puede, si usted escribe en chino, perdón, no si habla, si usted escribe en chino, esto no puede ser traducido al español. No hay manera. No va a entender los significados superpuestos, porque este idioma tiene significados superpuestos. Este idioma de computación, este idioma gráfico, este idioma escrito. Es el tema del lenguaje de lo visual teniendo una capacidad visual distinta, digamos. Yo tengo una visión con capacidades diferentes. Soy daltónico, se dice, ¿no? Lo cual significa, mucha gente dice, vos no ves los colores. Sí, yo veo los colores. Para vos el color es un lenguaje. Para mí no es un lenguaje. Es exactamente lo que hablábamos recién de los idiomas. No hay manera que yo entienda chino, escrito. Tendría que haber nacido en China y ser poeta para entender el chino. Yo nací con una forma de ver los códigos de colores, o sea, no nací con ese lenguaje. ¿Cómo lo ejemplifico normalmente? Pasa un auto y yo te pido a vos que me describas la situación y es muy probable que vos me digas, un auto rojo pasó rápido por la esquina. Y yo me voy a quedar mirando y te voy a entender. Vos me vas a pedir que yo describa la situación y te voy a decir, pasó un Fiat con un bollo en el costado. Para una persona de afuera no hay ninguna incoherencia.
Pero es como que yo estuviese hablando un idioma extranjero. Vos me estás hablando en extranjero a mí. Yo te entiendo porque me lo explicás. Pero pasa por un proceso intelectual. ¿Qué es lo que pasa cuando lees en chino? Te dicen, bueno, acá dice que el Buda tal vez, pero no te leen literal. Interpretan caracteres. Yo no puedo interpretar el código de colores. Los veo que las cajas detrás tuyos son de colores distintos. Jamás podría usar eso para describir la situación. Porque sería como, aprendí alemán, estoy en los primeros 6 meses del alemán, y me dicen, che, expresate un sentimiento. Freno, no, mira, te lo tengo que decir en castellano, o le tengo que pensar y pensar, y es un esfuerzo muy fuerte. Le pido a la audiencia de diseñadores, muchachos, acuérdense de nosotros, somos el 4% de la población. Bueno, fíjate, Andrea, como yo creo que fuiste una de las primeras personas que me hizo ver, por tu experiencia personal, ¿no? El tema de la accesibilidad. Yo lo estaba viendo ese tema en diseño y lo vi contigo, o sea, hablando contigo de cómo vos, a qué atendías, me parecía fascinante, y me dio ahora, después de un pequeño accidente, un accidente menor, que tengo limitada mi movilidad, que tantos años de haber abogado por la accesibilidad, ahora me toca disfrutar de sus beneficios. Es lo que hablábamos de los paradigmas. Es muy difícil entender que una persona no está en tu paradigma. A ver, es muy fácil, se lo veías a Stephen Hawking y decís, sí, no, esta persona no puede caminar. Vamos a diseñarle algo. Ahora, mi caso es capaz una capacidad diferente de las más benignas que podés imaginar. Te deja 99,9% funcional. A lo sumo no puedes manejar aviones de combate, aviones comerciales, porque, bueno, el botón rojo, el rojo que se cae el avión. El que tiene una L o el que tiene una R, ¿no? Fuera de eso, nada, está todo bien. Pero, de vuelta, estaba en este curso y decían, hagan una escala que vaya del violeta al azul para mostrar la sensibilidad de una variable. No puedo hacerlo. Porque el color no es una variable. Entonces, ¿qué usas? Hatching, usas texturas, usas geometría. Entonces, bueno, tenés que comunicar algo visualmente, tenés un montón de herramientas. Pero te tenés que acordar que hay una herramienta que no funciona. Y los diseñadores la tienen en su paleta y es muy difícil ponerse en la cabeza del otro. Vemos los colores, pero no los vemos igual. Y no van a ser como que no sabemos usar verbos, ponele, o no sabemos usar cierto grupo de adjetivos, o un nivel de sordera que no llega a ciertas notas, ponele. ¿Sabés cómo sería? Vos escuchás todo menos entre 1000 y 1200 Hz, un agujero en el medio. Y bueno, como la música es un continuo, o viste cuando escuchás en estéreo y anda mal el cablecito y vos decís, che, ¿qué pasa? Estoy escuchando la música, ¿escuchás música? Sí. ¿Escuchás esto? Sí, pero no suena igual. Bueno, es eso, ¿no? No es que no escuchás. Le sacaste un poquito de información que encima está un poquito escondida. La persona que tiene esa percepción se apoya en otras cosas, como la gente que quizás de una canción se queda con la letra y no con la música, no sé. Y lo mismo, adentro de la canción, empezar a escuchar las metáforas. Porque en el fondo siempre lo lindo está en la metáfora, ¿no? ¿Qué le pasa al disminuido en alguna de sus capacidades? Capaz que se pierden las metáforas. ¿Qué pasa cuando traducís mal, perdés la metáfora? ¿Qué pasa cuando haces un modelo muy restrictivo? Eliminás las metáforas. Porque esto se hace así, no hay forma de salir. No entendés el chiste. Esa gente que no entiende los chistes, ¿no? La metáfora la podés extender a un montón de cosas y es como lo que le da el sentido, el grado artístico, el juego a la vida, ¿no? Salirte del modelo. Bueno, cada vez que yo digo el color azul es porque es el mediodía. No podés ver... pensé en los impresionistas que rompían el color. Bueno, pero esto no es el mar. Hay un marrón, verde, amarillo en medio del mar. El mar es azul. Bueno, hay toda... En la metáfora hay todo un sentido que se construye a través de la metáfora. Y la persona que no lo puede llegar por una disminución física, por una capacidad intelectual, por hacerse un modelo, se lo pierde. Hoy se habla mucho de crear contenido, como si es simplemente, bueno, meter más volumen, pero ¿y el sentido? Nos vuelve a traer el tema de la productividad. ¿Tengo que subir un posteo por minuto, por segundo, por hora? ¿O tengo que decir qué quiero decir antes de decir algo?
¿Qué aprendí en el camino? Decía el Buda, no abras la boca si no vas a decir algo hermoso. Si no es para decir algo hermoso, probablemente. ¿Dónde aportamos algo de sentido? ¿Dónde aportamos algo de valor? Algo que nos haga ser mejores. Hablábamos del proceso, hablábamos de ingeniería. ¿Es comprar una máquina y meterla a producir, hacer realmente algo mejor? La gente que la está usando, está aprendiendo. Se habla mucho de la transformación del trabajo. 2.0, 3.0, 27.0. Ahora van a ser todos programadores. Ahora van a ser todos... La persona, el tornero. En el caso del oficio era distinto, pero hoy el que opera una máquina, a mí me parece importante que lo disfrute. Y no para que sea más productivo, sino simplemente para que su vida tenga otro sentido más. Hago algo y sé para qué lado va. Ahí hay una definición que me gusta para cerrar esa idea de... no me acuerdo el nombre, creo que se llama Arne Von, no me recuerdo ahora el nombre de un colega, que decía que una empresa del siglo XXI, o una organización, puede ser gubernamental, no del siglo XXI, debería plantearse maximizar la felicidad de todos los stakeholders como misión. La cuestión es, somos miles de millones de personas en este planeta, y hay una cuestión donde también ese volumen humano también tiende a la comoditización de la vida, de las variables, y esa búsqueda de sentido me parece que es interesante plantear que la misión de los equipos, de las personas, de las organizaciones, vaya en esa dirección en lugar de ver si yo puedo sacarle un tanto por ciento o un tanto coma 00% más de productividad o de mercado, sin que eso signifique, bueno, no hagamos nada por lo mismo. No, para nada. Vos mirás una organización y en promedio la gente es como la gente común. Usemos una distribución, un 80-90% de las personas quiere estar bien. A ver, y eso significa, bueno, yo tengo que poner este fierro, pasarlo de acá a acá. Tengo que saber por qué, para qué. Está bueno saberlo. Hay una norma de competencia técnica de laboratorios, ISO 17025. Un laboratorio, si lo considera competente, para considerarlo competente, las personas tienen que saber para qué se va a usar eso que está ensayando. Porque sí, yo puedo hacer una atracción y medirla acá en la China, en la India, 1.000.000 de veces y tener el mismo número, pero no sé para qué. La persona que sabe para qué puede agregar valor. Te puede decir, che, ¿sabes qué? Me parece que un fierro por acá no va a pasar, o que esto no sirve para la aplicación. No importa que me hayan pagado y que tenga una alta productividad. Parar, reflexionar, mirar alrededor de uno. La persona que puede hacer eso es más productiva en el mediano plazo. No produce más en ese momento. Que eso es lo que tienen que entender las organizaciones. Va a ser más productiva a largo plazo. Porque la felicidad pasa porque lo que está haciendo sirve. Obviamente, esa misma persona vos sabés que después tiene un hobby. Tiene abejas y hace miel, arregla autos, arma maquetas, escucha noise japonés, o le gusta ver series de Netflix. A ver, está todo bien. Son dos vidas separadas y yo creo realmente en eso, ¿no? Tenés que tener tu propia vida y tu propio espacio en el trabajo. Pero en el trabajo, que pasás mucho tiempo, si vos le das un sentido, vos le das un valor que no es solamente empujar la máquina, producís más y la pasás mejor. Realmente funciona así, yo estoy convencido, realmente convencido. Hoy a la mañana pasó, puntualmente. Estoy con un equipo de trabajo nuevo y hay una persona que dice, che, tenés que ponerlo más productivo. El tipo estaba siempre así. Y digo, ¿sabés qué? Tenemos muchos problemitas. Vamos a utilizar Jira. Alguno probablemente de la comunidad sepa perfectamente a qué me refiero. Para capturar incidentes de calidad en un ambiente de trabajo de una pyme. Y el flaco es un pibe que tiene probablemente un secundario. Digo, ¿sabés qué? Yo te hago un tablero. Te pongo un tablero Kanban. Olvídate la teoría. Vamos a tirar todo acá. Y vos vas a ser responsable de hacerlo. Al flaco se le hizo una sonrisa oreja a oreja. Porque de repente su día no es igual, crece, avanza, vuelve a su casa y le dice a sus hijos, hoy aprendí algo nuevo. Y yo no salí del secundario, soy técnico, estoy acá, y está contento, y va a hacer ese laburo bien.
Y nada, no surge de un método, surge de hablar con la persona, de escucharlo. Había dos enfrente mío. Bueno, les creo un usuario cada uno en Gira. A los 2 segundos este tipo había creado el usuario, le había puesto el nombre y me pregunta, bueno, listo, encargate vos. Ya está. No lo pienso más. Me olvido y el tipo se da una sonrisa a la cara. Tal vez la ingeniería, que es una disciplina que parece tan dura, no deja de ser una disciplina que busca generar valor. Y el valor no deja de ser algo percibido por un ser humano. Es el ser humano quien da el valor. El valor no existe intrínsecamente en un objeto. Una fábrica, como la inteligencia artificial, no tiene volición, no tiene deseo en sí. La máquina, somos nosotros que estamos alrededor, el stakeholder, que no hay que olvidarse nunca, el cliente, pero son las personas lo que le hacen funcionar, lo que hacen que la máquina vaya para adelante. Son sus deseos, son la suma de sus deseos, que hacen que haya un gran deseo que se cumpla y después se enriquece uno más que el otro y eso es toda una discusión que hay que darla, ¿no? Soy una persona que está desempleada hace un par de años, vendió su primer partida mayorista de baúles para guardar vinos. Ese tipo venía de una empresa, capaz que era un financista, recursos humanos, se quedó sin laburo y para limar neuras se puso a fabricar baúles para guardar vinos. ¿Sabés a cuánto se venden? 1.200 libras esterlinas afuera. Es lo mismo que una Mac, no va a vender el mismo volumen de la Mac, no es la historia, él no quiere ser Steve Jobs, él quería hacer cajones de vino. Y nada, la pasión, las ganas, y después generaron que ese negocio funcione. De la misma manera que funcionó el negocio de Steve Jobs. Y si junta gente que le pone esas ganas, y les das espacio, los soltás un poquito, ahí es donde generas, les buscas el ámbito a cada uno donde se desarrolla mejor. En mi grupo de trabajo, a cada persona tenía su tarea operativa. Y yo le fui dando tareas que yo necesitaba, pero que sabía que le gustaban. Yo necesitaba alguien que hiciese planos. Yo no se lo forcé al tipo que estaba libre. Uno que estaba en turno noche y tenía tiempo libre, venía de ingeniería y disfrutaba de hacer planos. Entonces yo dije, che, ¿hacer planos vos? Los hacía con ganas, chocho, me llamaban los fines de semana para mostrarme el plano nuevo que había hecho. Yo no le forcé la estructura a uno. Capaz que no, si no hubiese estado él, hacía los planos afuera. Y no me cambiaba nada. Ese tipo que se instrumentaba, de repente, armado sensores, porque se divertía. Un flaco que trabajaba con nosotros venía de la CONEA. Venía de bajas temperaturas, armando imanes criogénicos, ¿viste? Super imanes criogénicos. Y le enseñamos a pegar sensores. Anduvo medio vinculado un tiempo y de golpe le encontró la gana. Cuando volvió a la CONEA, años después, porque finalmente dejó el grupo, quiso volver a Río Negro, se puso a fabricar los sensores en la CONEA. O sea, no es intercambiable, no es el tipo que sabe. Sabía muchísimo de tierras raras y de armado de imanes. Y descubrió otra pasión, daba clases, armaba kits para enseñar a los chicos a usar sensores. Y nada, porque lo pusiste, dijiste, bueno, acá hay un algo, le doy eso. Si él no hubiese venido, hubiésemos hecho otra cosa. Igual de válida. No podés cambiar a la persona o sea, la persona te cambia a vos y vos cambias a la persona. Cambia la organización y la organización cambia a la persona. Te cambia el juego, te cambia el negocio. Y no está mal. Tenés que poder acompañar. Bueno, Andrea, te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Y agradecemos muchísimo a Andrea por su participación. Los esperamos a todos en el próximo capítulo de UX Minds y recordá que puedes volver a escuchar este podcast desde Spotify, Apple Podcast y Google Podcast o también lo puedes ver a través de nuestro canal de YouTube como UX Minds.